yo les daré esto de campo eléctrico. Ustedes tienen que saber que todo es jamón, eso saben, ¿no? Sí, fracasa porque son muy brutos. Bueno, esto es fácil, easy. Bueno, tienen que saber que el campo eléctrico es un campo físico que es representado mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades OA. Bueno, se sabe que existe un campo eléctrico en una región del espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. O sea que fuerza eléctrica, eso ya lo dieron, jamón. La magnitud de la intensidad del campo eléctrico está determinada por la fuerza por unidad de carga. Aquí está la fórmula, muy fácil. Cuando una carga es positiva, su campo eléctrico se será representado hacia afuera. Como pueden ver aquí en Q2, está viendo positivo, va a salir hacia afuera. Esto tiene un ángulo. ¿Por qué? Porque está inclinado. Están inclinados, se dieron en el pasado. Q1, como están viendo, es negativo, o sea, el campo eléctrico va hacia algo. Ya. Bueno, siguiendo el problema, os voy a explicar ahora cómo sacar la distancia entre el Q2 y la carga de prueba, utilizando las Pitágoras y también el método de Paul. Bueno, para utilizar la Pitágora, lo primero que tenemos que saber es la fórmula de Pitágoras, que sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Los valores en este caso serían la x, serían los 50 milímetros de acá, que es la x horizontal, y lo que tenemos la y, que es la vertical, serían los 24 milímetros. Bueno, tenemos que saber que esta respuesta siempre nos tienen que dar en metros, y como estos valores nos dan en milímetros, como podemos ver, lo que podemos hacer es que al final podemos trabajar todo en milímetros normalmente, y al final la respuesta la transformamos en metros, que sería, un metro sería 1000 milímetros. Dividimos todo lo que nos da aquí la Pitágora entre 1000 y ya nos daría la respuesta a metros. También lo que podemos hacer es utilizar la calculadora. Si el profesor nos da un chance, yo no sé, como sea, podemos utilizar la calculadora con el método de Paul, que sería, ponemos en el botón Paul, ponemos primero lo que es los 50 milímetros, que vendría siendo el valor de x, ya podemos ver aquí, ponemos la coma, después ponemos el valor de y, que sería los 24, cerramos el paréntesis, y ya vendría dándonos la respuesta de Paul. Si queremos saber, por ejemplo, la dirección del problema, lo único que tenemos que hacer al final es poner alfa tangente, que está del ángulo, que nos vendría dando 25 grados, como nos vendría dando la respuesta acá. Muchas gracias. In order to solve our problem, we will need to calculate the magnitude, the force field. Explica en español, no entiendo nada, me explicas en español, oh. Para empezar el problema, tenemos que calcular la magnitud del campo eléctrico en Q1 y en Q2. La K sería 9 por 10 a la 9, siempre esa constante. La Q1, que sería los 20 por 10 a la menos 6, y como está en microcoulomb, sería por 10 a la menos 6. Entre la distancia, que sería 24 por 10 a la menos 3, porque son 24 milímetros y 1 milímetro tiene 1 por 10 a la menos 3 metros. Lo metemos en la calculadora y daría 180 por 10 a la 3 entre 5.76 por 10 a la menos 4. La respuesta sería 312.5 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Para la carga 2 sería 9 por 10 a la 9 por la distancia, el valor de la carga, que sería 49 por 10 a la menos 6 microcoulomb, entre los 55.46 por 10 a la menos 3 metros. Esta distancia mi amigo Luis la buscó al principio.
lo metemos a la calculadora, daría 441 por 10 a la 3 entre 3.076 por 10 a la menos 3. El resultado sería 143.37 por 10 a la 6. Continuando con la explicación que nos dio nuestra amiga Ashley, debemos hacer la sumatoria de campo eléctrico para saber cuál es el campo eléctrico resultante. Primero debemos saber los componentes en X y los componentes en Y. Vamos a identificar en el diagrama de cuerpo Y. La E2 tiene componentes en Y y tiene componentes en X. Pero la E1 solamente tiene componentes en Y. Por eso, para encontrar la sumatoria de fuerzas en X debemos utilizar solamente la E2. Este es el valor de la E2, 1,43 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Coseno, ¿por qué utilizamos coseno? Porque esa debemos utilizarlo cuando estamos haciendo la sumatoria de fuerza en X. Coseno del ángulo, que es este que está aquí, y nos va a dar el resultado 1,29 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Ahora, vamos a hacer la sumatoria de fuerza en Y. Vamos a utilizar las dos. ¿Por qué? Porque E2 también tiene componentes en Y y E1 también. Entonces, ponemos la E2, que lo utilizamos acá arriba, que es 1,43 por 10 a la 8 newton sobre coulomb. Seno, porque estamos utilizando Y, el ángulo, que es 25.6 grados. Menos, ¿por qué? Porque la E1 va hacia abajo, entonces eso quiere decir que es menos. Ponemos menos 3,125 por 10 a la 8 newton sobre coulomb, que este es el valor de la E1. Entonces esto es lo que nos va a resultar. Siguiendo con el paso anterior, debemos utilizar la fórmula de Pitágoras, que es mi preferida, que para sacar el campo eléctrico resultante debemos sacar la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Reemplazamos los valores, quedaría la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Recordemos que cada negativo que se eleva al cuadrado queda en positivo. Entonces debemos encontrar X al cuadrado, que sería 1,66 por 10 a la 16, y Y al cuadrado, ven que queda positivo, quedaría 6,28 por 10 a la 16. Entonces sumamos estos dos valores, que nos va a dar 7,94 por 10 a la 16, y sacamos al final la raíz, y este sería nuestro campo eléctrico resultante. Para sacar el ángulo utilizaremos el método de Boole, que debemos reemplazar la X y la Y. Acuérdense que no hay necesidad de poner el signo menos, porque solamente para saber en qué sentido va. Ok, entonces ponemos X, Y, ponemos igual, apretamos la letra del botón, la tecla, alfa, y luego tangente, y ponemos igual. Eso les debería dar 62,7 grados. Okay, ahora vamos a la parte para encontrar el sentido. Como X se mueve a la derecha porque es positivo, Y se mueve hacia abajo porque es negativo, entonces el sentido es sureste. Gracias. Sí, pues. ¿Eso es así en la actuación? ¿Me Ya. Bueno, voy a continuar con el problema, les voy a seguir explicando dale. Comenzante, ¿eh? Bueno, vamos con el problema, les voy a explicar ahora cómo sacar la distancia que hay entre Q2 y la carga de prueba mediante las Pitágoras por. Luego el problema, voy a explicar cómo se saca la distancia que hay entre Q cuadrado y carga de prueba mediante. Déjense de estar riendo. No hay problema. Continuando el problema ahora. ¡Míralo! Bueno, continuando con el problema, hoy os voy a enseñar cómo sacar la distancia entre la Q2 y la carga de prueba mediante los métodos de Pitágoras. Ey, pero entonces no hay problema, os voy a enseñar cómo sacar la distancia entre Q cuadrado. ¿Qué fue? Q cuadrado. Siguiendo con la explicación que nos dio nuestra compañera Ashley, debemos hacer la sumatoria de fuerza en Y y en X. Síganme en Twitter. Siguiendo con la explicación de nuestra amiga Ashley, debemos hacer la sumatoria de campo. Siguiendo con la explicación que nos dio nuestra amiga Ashley,
Ashley. Bueno, y siguiendo con la explicación que nos dio nuestra amiga Ashley, tenemos que hacer la sumatoria de campo eléctrico para encontrar el campo eléctrico resultante. Esto, primero que todo, debemos identificar, siguiendo con la explicación que nos dio nuestra amiga Ashley, debemos hacer la sumatoria de campo eléctrico para sacar el campo eléctrico resultante. Debemos identificar primero, como vemos aquí en el diagrama de cuerpo libre, la E1 solamente tiene componentes en Y y tiene componentes en X. La E1, Ya, pero es que evite. para calcular el campo eléctrico resultante, ponemos los valores en la fórmula, reemplazamos los valores en la fórmula, reemplazamos los valores en la fórmula. Ay, muchachos. Para sacar el ángulo utilizaremos la tecla POL, que debemos reemplazar X, que nos va a dar 1,29 por 10 a la 8, y Y, que es 2,507. Acuérdense que no es necesario ponerlo en negativo, porque solamente es para saber en qué dirección va. Así que podemos ponerlo positivo, como ven aquí. Entonces, ponemos igual. Syntax error. In order to start the problem, we will calculate the magnitude of the force field. Déjala frontal en español, ¿qué? ¿Ah? Ay. Para poder In order to calculate the magnitude of the force field, we will have to use. Explícalo en inglés, no entiendo nada, explícalo en inglés, hombre. Me enredé porque era en español. De nuevo. In order to start our problem, we need to calculate the force field's magnitude. Como dije antes, cuando es positivo, la fuerza o el campo. Campo eléctrico. ¿Salió? Sí. No, no salió. ¿Sí salió? Esto tiene un- ¿Por qué? Porque está inclinado. Están inclinados, se lo dieron el año pasado. Debe acordarse. ¡No! Sigue, no pares. Aguanta. Bueno, muchachos, hasta aquí no lo he explicado. ¿Entendieron? ¿Seguro? Bueno, para mañana tienen examen y no me discutan. Monstruo, practique ya que esa vaina no está fácil. Para mañana tienen el examen.